En los años 30, Alemania había abandonado la democracia y adoptado el fascismo. Su dictador, Adolf Hitler, era un militarista que veía a su país dominando a Europa y el mundo. Su ejército y fuerza aérea no tenían rival. Muchos miembros del gobierno y el ejército norteamericano creían que una guerra contra la Alemania nazi era inevitable. Pero la mayoría de los norteamericanos no querían involucrarse en otra guerra terrestre en Europa. La Primera Guerra Mundial había sido una guerra de soldados armados con rifles de artillería que morían en oleadas luchando por ganar terreno. Convertimos áreas extensas de Francia en campos de exterminio con la guerra de trincheras. Fue una guerra muy ineficaz. Los soldados saltaban de las trincheras, subían a la superficie para ser masacrados. Fue catastrófico. Pero había gente en el ejército americano que veía en el avión una forma de cambiar el cálculo sangriento de la guerra. Proyecto Aeroespacial. Episodio 2. Aviones milagrosos. Las guerras siempre habían sido peleadas en tierra o en alta mar. Pero en la década de los 30, era evidente que el avión iba a cambiar eso para siempre. Los americanos desarrollaron un nuevo tipo de guerra, crearon una nueva forma de combate. Su idea era, ¿por qué no desarrollar una fuerza aérea que pueda eliminar la necesidad del combate terrestre? Volaremos sobre los ejércitos en tierra hacia los blancos industriales dentro del territorio enemigo e inmovilizaremos la maquinaria que hace posible la guerra. Era una forma muy diferente de pelear una guerra, pero entonces solo era una teoría y necesitaban un avión que la volviera realidad. Boeing Company había estado diseñando ese avión, el B-17. Fue el primer bombardero de 4 motores capaz de penetrar profundamente en territorio enemigo y regresar. El B-17 era un avión milagroso en opinión de la Fuerza Aérea. Era más rápido, más resistente y tenía más potencia de disparo de lo que cualquiera en la Fuerza Aérea habría imaginado. Estaba armado hasta los dientes. Era tan rápido como cualquier avión de caza de la época y además de eso, era capaz de soltar una cantidad enorme de bombas. Pero aún con la amenaza de guerra en Europa, el cuerpo aéreo del ejército solo había pedido 13 B-17, el avión al que apodaron The Flying Fortress, también conocido como la Fortaleza Voladora. Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Alemania había establecido una enorme fuerza militar con tropas, tanques y artillería. Y en secreto, habían creado la Luftwaffe, la primera fuerza aérea moderna, con algunos de los aviones más avanzados construidos hasta entonces. Los ministerios del aire en Londres y Washington repentinamente enfrentaron la cruda realidad y pensaron, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? La primera conmoción del sistema fue una conmoción a la defensiva. ¿Podemos prepararnos? El presidente americano Franklin Roosevelt se vio atrapado entre la realidad del avance alemán y la opinión pública en Estados Unidos. This time America should keep out, and I know I will. Avoid all foreign entanglement. I think we should stay out of it entirely. Let Europe fight her own battle. They mean nothing to us. Tenía un Congreso que no quería hablar sobre guerra y una opinión pública que se había dicho a sí misma, la Primera Guerra Mundial fue la guerra que terminaría con todas las guerras. No pelearemos otra vez. Pero la amenaza se volvió aún más siniestra cuando Alemania lanzó su Blitzkrieg sobre Dinamarca, Noruega, Holanda,
Bélgica y Francia, y todos cayeron, siendo el Reino Unido el único territorio no conquistado. Lo que realmente impactó la visión del mundo de Roosevelt fue la amenaza de que si Gran Bretaña caía, la Marina Real se convertiría en un arma del imperialismo nazi. Si eso pasaba, si Hitler desembarcaba con 5 divisiones en nuestra costa este, podría avanzar desde los montes Allegheny hasta las montañas rocosas. Y entonces, no habría nada que pudiéramos hacer para detenerlo. ¿Cómo iba a convencer a su país de pelear una guerra que nunca antes había peleado? Una guerra mecanizada, con fuerza aérea. No tenía industria de defensa. Todas habían sido desmanteladas después de la Primera Guerra Mundial. La única opción que tenía era acercarse a las empresas norteamericanas, a la gente que conocía el proceso de producción y que sabía cómo podrían producir ese nuevo tipo de armas para la guerra, aun cuando nunca antes las hubieran hecho, e involucrarlos en el proceso. I want to make it clear that it is the purpose of the nation to build now with all possible speed every machine, every arsenal, every factory that we need to manufacture our defense material. We must be the great arsenal of democracy. La industria americana y en particular la industria automotriz y la industria de la aviación se convertirían en eso, en un arsenal de la democracia, para armar a los aliados y a los Estados Unidos si la guerra estallaba. Roosevelt llamó a Estados Unidos a construir 50.000 aviones. 50.000 aviones norteamericanos. Todos pensaban que estaba loco. 50.000 aviones. Nuestra fuerza aérea era de solo 1.200 aviones y nuestro ejército era el 16º más grande del mundo, justo detrás del rumano. No estábamos listos. Nuestras tropas entrenaban con palos de escoba. Teníamos más caballos que tanques. No estábamos listos. Apoyar a los británicos y prepararse para defender Estados Unidos significaba que el país tendría que librar una guerra de producción en masa. Una industria aeronáutica extremadamente competitiva como la americana, con rivales como Boeing, Douglas y Lockheed, tendrían que construir aviones en conjunto para responder al llamado para armar a Estados Unidos y sus aliados. Era un rumbo sin precedentes para las compañías de aviación norteamericanas. Competían entre sí por contratos gubernamentales y contratos comerciales, pero la economía de guerra unió a esas compañías de una forma nunca antes vista. Mostraron un nivel de cooperación sin precedentes. Los pedidos eran tan grandes, 12.000 de B-17 únicamente, que transformaron a Boeing y a toda la aviación americana. Pasaron de ser un grupo de empresas a ser una industria. Los aviones producidos a mano ahora se producían en líneas de ensamblaje. Enormes fábricas modernas surgieron en todo el país. Decenas de miles de trabajadores fueron reclutados, contratados y entrenados. Y el número de plantas aumentó después del bombardeo japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, todos los mayores de edad eran obreros o soldados. Fue como si todo el país se hubiera detenido y no hiciera nada que no se relacionara con la guerra. Se producía de día y de noche. Las luces nunca se apagaban. Las máquinas nunca paraban. Teníamos 3 turnos en la fábrica en la que yo trabajé, de 8 horas cada uno. 3 turnos distintos las 24 horas. Los ingenieros dormíamos en la fábrica 5 días a la semana. Teníamos habitaciones y un restaurante. Volvíamos a casa los sábados y domingos por la noche para ver a nuestras novias. Había mujeres que nunca habían trabajado en una fábrica. Sin embargo, al final de la guerra, 1 de cada 3 trabajadores era mujer. Mi hermana y yo trabajábamos juntas. Veíamos a otras personas vestirse para salir y nosotras no podíamos porque teníamos que trabajar. Y si no teníamos ganas de trabajar, poníamos un disco de Rosie la remachadora. Cuando lo escuchábamos, nos levantaba el ánimo y empezábamos a trabajar. Queríamos estar ahí y ser parte de ese esfuerzo. Fue una situación increíble. Se producían 8, 10,
12 hasta 15 aviones cada día. Pero como muchos descubrirían, una planta industrial es un lugar peligroso. Y es un hecho tan increíble como cierto que en 1942, recuerden que fue el año de la batalla de Guadalcanal, de la batalla de Midway y de la guerra del Atlántico. Y en ese año hubo más norteamericanos muertos o heridos en industrias relacionadas con la guerra que soldados muertos y heridos en combate, por una diferencia de 20-1. Cuando se piensa en el sacrificio que hicieron como parte de ese esfuerzo de guerra, uno comienza a darse cuenta de que las personas que trabajaron en esas plantas fueron una parte tan importante de esa gran generación como las tropas que desembarcaron en Iwo Jima o Normandía o que volaron sobre el cielo de Alemania y de Japón. Los miles de aviones que salieron de las plantas de cada rincón del país fueron diseñados y construidos para ejecutar la doctrina del bombardeo estratégico. Bombardear las bases militares e industriales del enemigo y lograr que su maquinaria de guerra se detuviera. Al menos esa era la teoría. El bombardeo estratégico a gran altitud puede deshabilitar la maquinaria industrial del enemigo a tal grado que ya no pueda pelear la guerra. Pero se necesitaban auténticas armadas de bombarderos para atacar esos objetivos, porque algunos días se atacaban 2, 3 o hasta 4 objetivos simultáneamente y había muchas bajas. Así que prácticamente se necesitaba una tubería para llevar tantos aviones hacia Gran Bretaña durante la guerra. Esas grandes flotas de bombarderos británicos y norteamericanos se habían descrito en la literatura futurista de la década de los 20 y los 30. Se leía en las novelas, el cielo era oscuro con bombarderos que hacían llover muerte desde el aire. Y en cierto modo, eso se volvió una realidad. Mediados de 1942, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos había llegado en masa a Gran Bretaña, en las proximidades de la zona centro de Alemania. Enormes pistas aéreas se esparcían a lo largo del campo inglés. Los B-17 de Boeing, las llamadas fortalezas voladoras, comenzaban a llegar. El B-17 fue recibido con gran entusiasmo a su llegada a Europa. Fue grandioso que los americanos finalmente llegaran en 1942. Además de traer a la octava fuerza aérea del mundo, traían a la fortaleza voladora. Fue un gran alivio para el pueblo británico. Conforme pasaba el tiempo, llegaban más y más aviones y más tripulaciones a nuestra base. Entonces nos dimos cuenta que la producción de B-17 en Estados Unidos había aumentado y estaba en auge. El plan era efectuar una campaña de bombardeos masiva y constante. Una campaña que finalmente demostraría la noción de que una guerra podía ser ganada con bombardeos estratégicos sobre el enemigo. Volar en formación cerrada y atacar los puntos estratégicos del enemigo. Esa era la teoría. Y ahora, gracias al cielo, teníamos las armas para hacerlo. Y luego el día decisivo, en octubre de 1943, en el que un grupo muy grande de B-17 voló a través de un cielo despejado para atacar centros de producción vitales para los alemanes en Schweinfurt. Fueron blanco de la más impresionante cadena de ataques realizados por la Luftwaffe, coordinados cuidadosamente con aviones de caza que atacaban desde abajo, desde arriba y otros más de frente. El resultado de aquel día fue devastador. 60 bombarderos B-17 fueron eliminados. Schweinfurt fue una pesadilla porque había una fábrica de rodamientos ahí y cualquier vehículo de transporte militar o civil rodaba sobre ellos, así que ese blanco tenía la mejor defensa.
Los pilotos de caza alemanes eran numerosos y muy hábiles, y nos dieron con mucha fuerza. Perdimos 60 aviones, lo que significa que 600 personas no volvieron a casa. Nuestro avión logró regresar, pero perdió un motor. Estaba en muy malas condiciones. Mi compañero en la ametralladora izquierda murió. El ataque en Schweinfurt fue una de las batallas aéreas más devastadoras de la historia y llegó a ser conocido como el Jueves Negro. Conmocionó mucho al sistema. Nadie entendía por qué no pudieron cruzar las líneas enemigas, y aunque había quienes aseguraban que teníamos toda la preparación defensiva para hacerlo, todo indicaba que no era así. Y esa batalla aérea, irónicamente, se convirtió en lo que debía evitar, una guerra de trincheras en el aire. El concepto mismo de una fortaleza voladora, un bombardero capaz de defenderse a sí mismo, fue cuestionado. Querían que los B-17 se abrieran camino combatiendo, ahuyentando a los cazas enemigos con fuego defensivo y ganando la guerra solos. No funcionó. Necesitaban aviones de caza que los cubrieran. Todo el esfuerzo de guerra del ejército aliado estaba en riesgo. Si la base industrial del ejército alemán era invulnerable, su ejército y fuerza aérea ampliarían su dominio. No sería posible aterrizar en el día D. No sería posible ganar la guerra en Europa, ni ganar la guerra en absoluto, sin un avión de caza escolta de gran radio de acción. Así que se retiraron durante varios meses a romperse la cabeza. En una guerra aérea todo es ataque y contraataque, bloquear y contraatacar, pero nadie sabía qué hacer. Y un hecho poco conocido es que el bombardeo norteamericano sobre Alemania se detuvo por completo entre finales de octubre de 1943 y principios de 1944, y el tiempo se estaba agotando. La solución fue una combinación de ingeniería americana y británica con un poco de suerte. Al comienzo de la guerra, los británicos le habían pedido a Dutch Kindleberger, de North American Aviation, que construyera un avión de caza que contendiera con el Blitzkrieg alemán. Kindleberg dijo, solo denme 100 días y no solo tendré un diseño para ustedes, sino que construiré un prototipo que podrán volar para ver qué les parece. Y en un tiempo récord de 102 días, North American diseñó y construyó el Mustang P-51. Un brillante y muy maniobrable avión de caza moderno, pero tenía un problema. Durante las pruebas descubrieron que aunque tenía una enorme capacidad de maniobra, no parecía ser totalmente efectivo a 19,000 pies o 5,700 metros de altura. Los bombarderos ingleses y especialmente los norteamericanos volaban a 7,300 metros y no podrían protegerlos. Por lo tanto, se pensó que no iba a funcionar. Entonces buscaron al piloto de pruebas más experimentado de Rolls-Royce y trajeron a Ronnie Harker a la base. Su historia es maravillosa. Es casi como una película de Steven Spielberg. Harker dijo, he notado que la nariz de este P-51 tiene casi la longitud exacta para llevar nuestro nuevo y superpoderoso motor Rolls-Royce 61. Así que trajeron un motor de Rolls-Royce, se lo pusieron al avión y Harker decidió volarlo. Cuando descendió, su informe nos dejó boquiabiertos. Dejaría boquiabierto a cualquier historiador aeronáutico. Harker dijo, todavía es tan maravilloso y maniobrable como antes, pero ahora, con este motor puede elevarse hasta 40,000 pies o 12,000 metros y volar a una velocidad de 700 kilómetros por hora. Creo que este avión puede escoltar a nuestros bombarderos hasta Berlín. Su transformación en sí misma fue algo maravilloso y significó la transformación de balance de poder en el aire. Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, diría más tarde: el día que vi Mustangs volando sobre Berlín, sabía que la guerra estaba perdida.
La batalla decisiva por la supremacía aérea sobre el campo de batalla europeo se libró durante el invierno y la primavera de 1944. La táctica de los aliados cambió con la llegada de los Mustangs. Ya no solo escoltaban a los bombarderos, combatían directamente a la Luftwaffe por aire y por tierra. Today's orders were, pursue and destroy the enemy. Los Mustangs y otros aviones de caza aliados, como el P-47 y el P-38, estaban equipados con tanques de combustible adicionales y eran capaces de cubrir casi todo el territorio alemán. Una semana de febrero de 1944 sería conocida como la Semana Grande. We're about to hit the Nazis for 6 consecutive days and nights. The Allies hope to finally win air superiority over the Luftwaffe. The liberation of Europe was at stake. La Semana Grande puso en marcha el sitio aéreo de Alemania, que continuaría hasta el fin de la guerra en Europa. The Mustangs plunged into the fight. The Germans closed in. A gigantic fighter battle raged across the European skies, with victories by our fighters alone of 60, 85, and over 100 enemy aircraft destroyed each day. Fue una batalla con pérdidas terribles para ambos bandos. Se perdió la cuenta de aviones y tripulación de los aliados. Pero para la Luftwaffe, el impacto fue mucho mayor. Para el fin de la primavera, había perdido su supremacía aérea sobre el territorio alemán. With air domination itself at stake, the Luftwaffe disappeared from the skies. El dominio de la Fuerza Aérea Norteamericana sobre el campo alemán fue tan grande que podían darse el lujo de dispararle a un ciclista mensajero enemigo. Tenían tantos aviones que buscaban blancos permanentemente. Fighter bombers smashed Nazi barges and railway trains. Los aviones de caza destruyeron los medios de transporte, destruyeron canales, vías férreas, camiones. Los alemanes no podían enviar nada a ninguna parte porque no tenían cómo hacerlo. The bombers begin the invasion blow. La Luftwaffe ya no podía infligir el daño devastador sobre los bombarderos que unos meses antes había detenido totalmente los bombardeos de los aliados. Great air fleets hitting German defenses. Thousands of tons of high explosives rain down. Watch, a road junction is hit. ¿Se imaginan ser un alemán? Pensar que la guerra no va muy bien y preguntarse cómo terminará todo y después ver 1000 B-17, un mar interminable de aviones llegando todos los días. Lo llamaron tren aéreo. Cuando el primer avión en despegar cruzaba territorio aéreo alemán, el último aún volaba sobre cielo inglés. Fue algo increíble. Y durante la noche, volvían a hacer ataques nocturnos y la tierra volvía a temblar. Pero la guerra estaba lejos de terminar. El control aéreo y la devastación de la maquinaria de guerra nazi despejó el camino para la invasión por tierra de los aliados. ...6 de junio de 1944, el día D, fue la operación militar más grande de los aliados durante la guerra. 150.000 hombres desembarcaron en las playas francesas de Normandía, dando inicio a la decisiva guerra terrestre contra Alemania. Ese día, Alemania solo pudo reunir 319 aviones para contraatacar a más de 12.000 aeronaves aliadas desplegadas durante la invasión. Durante todo el año siguiente, se libraron violentas batallas, pero los aliados continuaron controlando el espacio aéreo. Y la maquinaria de guerra alemana quedó totalmente destruida. A
menudo pienso que debería existir un monumento para los más de 18,000 aviadores que fueron víctimas de la guerra durante los 5 meses previos al día D. Fueron el doble de víctimas de las que hubo en las playas en el día D. En mayo de 1945, Alemania se rindió. La guerra en Europa había terminado. Pero eso no significó el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra contra Japón continuaba. Al igual que Alemania, Japón había conquistado un territorio muy vasto. Y el ejército de Estados Unidos creía que un bombardeo estratégico también sería fundamental para derrotar al enemigo del Pacífico, para destruir la base industrial japonesa. Estados Unidos necesitaba un bombardero que pudiera volar mucho más lejos que el B-17. En el Pacífico, teníamos que operar en distancias mucho mayores que en Europa. Teníamos que cruzar tramos oceánicos muy extensos. Se requerían aviones con un alcance extraordinario. Y durante la guerra, Boeing estuvo desarrollando ese avión, el B-29, conocido como la Superfortaleza. El B-29 era un superbombardero de 4 motores que podía volar más lejos y llevar una carga explosiva mucho mayor que cualquier otro avión en la historia. El B-29 era un bombardero como ninguno y estaba destinado a ser la máquina que decidiría el resultado de la guerra si continuaba más tiempo. Y recuerden que muchos especialistas pensaban que la guerra contra Japón no terminaría hasta 1947. Cuando Japón atacó Pearl Harbor en diciembre de 1941, el B-29 era solo un boceto. Pero cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, las Fuerzas Armadas querían que Boeing comenzara a entregarlos 2 años después, a un ritmo de 25 al mes. La construcción de la fábrica, el diseño, la construcción de un prototipo, las pruebas y hasta la fabricación tendrían que hacerse casi al mismo tiempo. El avión tendría que ser producido en masa y probado antes de que los ingenieros estuvieran seguros de que todos sus complicados sistemas funcionaran correctamente. En Wichita, Kansas, se levantó una enorme planta construida en medio de campos de trigo en solo 18 meses. Miles de trabajadores fueron contratados y entrenados. Personas que nunca habían visto un avión, que literalmente nunca habían visto uno con sus propios ojos. En tierra, de pronto estaban construyendo un avión colosal que requería miles y miles de piezas y kilómetros de cableado. El B-29 representó un gran paso con respecto al B-17. El B-17 no estaba presurizado. Las ametralladoras laterales en un B-17 operaban en la subestratosfera, con temperaturas bajo cero, con las ventanas abiertas. Era una forma muy difícil de pelear una guerra. Así que Boeing decidió presurizar el B-29 en las áreas para la tripulación. La presurización le permitía a la tripulación respirar sin máscaras de oxígeno y volar en un ambiente con temperatura controlada. Fueron muy ambiciosos. No solo construirían una cabina presurizada al frente de la aeronave, sino que la parte trasera, donde colocarían las ametralladoras, también estaría presurizada. ¿Cómo presurizar toda la cabina y una tan espaciosa? Desarrollaron la idea de un túnel en el que se moverían de la cabina de mando hacia la parte trasera del avión, arrastrándose para no tener que presurizar el compartimento de las bombas. Construir un avión que involucrara ese tipo de tecnología y desafíos de ingeniería implicó un enorme esfuerzo. Nada ha desconcertado a tantas mentes y a tantas compañías como el B-29. No era solo un avión, era un proyecto industrial de una dimensión y escala que la industria americana nunca había enfrentado. La Superfortaleza fue un esfuerzo industrial colectivo a nivel nacional en todos los aspectos. Miles de subcontratistas lo construyeron todo, desde las ruedas hasta las hélices y los motores. El avión tenía más de 40,000 partes diferentes. Cada B-29 tenía 1 millón de remaches en total.
La misión del B-29 era superar la amplitud del Océano Pacífico y eventualmente realizar el mismo tipo de bombardeo estratégico que destruyó a la industria alemana ahora en suelo japonés. Pero tenía otra misión ultra secreta. Si el proyecto para desarrollar la bomba atómica, el Proyecto Manhattan, tenía éxito, el B-29 sería el encargado de soltarla. El gobierno de Estados Unidos gastó más en el B-29 que en cualquier otra arma. El B-29 costó alrededor de $3,000 millones y de no haber funcionado, el siguiente proyecto más costoso, la bomba atómica que costó $2,000 millones, tampoco hubiera podido usarse. Lo que pasara en Wichita determinaría el resultado de la guerra. Todo tenía que ser más sofisticado que cualquier cosa que se hubiera hecho antes. Estábamos en un territorio nuevo y algunas cosas no iban a funcionar sino hasta después de probarlas una y otra vez. Hubo retrasos inevitables. Fue por eso que se le llamó, bromeando y en tono irónico, la Batalla de Kansas. ¿Podríamos ganar la Batalla de Kansas? Había mucho escepticismo. La Batalla de Kansas fue una carrera contra el tiempo y cada demora costaba vidas. En 1943, el ejército americano sufría miles de bajas al hacerse camino isla tras isla a través del Pacífico. Pero el B-29, el avión que llevaría a la guerra a suelo japonés, aún no estaba listo. Era un inmensamente complejo avión, hasta para Boeing, que estaban habituados a construir aviones complejos. Como los B-29 tenían motores enormes, con múltiples filas de cilindros, enfriar los cilindros de la parte trasera del motor se volvió un problema muy difícil de resolver, y los incendios en el motor eran un verdadero problema. El piloto de pruebas más experimentado de Boeing, Eddie Allen, y una tripulación de 10 hombres murieron en una de las primeras pruebas del B-29 cuando uno de los motores se incendió. Con la muerte de Eddie Allen, muchos pensaron que el proyecto del B-29 también había llegado a su fin. Se pensaba que era un avión imposible, que tenía demasiados problemas y era demasiado peligroso para mantenerlo en el aire, sin mencionar enviarlo a combatir. Ni los accidentes ni los incendios de motor detuvieron el desarrollo y la producción del B-29. La guerra en el Pacífico exigía una superfortaleza. El director de la Fuerza Aérea, el general Hap Arnold, le había apostado su carrera al B-29 y a la idea de que Japón se rendiría por medio de bombardeos. Roosevelt presionaba a Arnold, quien a su vez presionaba a Boeing, para tener los aviones en las bases para el verano del 44. Hap Arnold siempre aparece como un sujeto amigable y sonriente en las fotografías, pero era un director estricto que presionaba mucho a sus subordinados y a Boeing Company. El día D en el Pacífico estaba previsto para junio de 1944. El ataque comenzaría en Saipán, en 3 islas Marianas, Saipán, Tinian y Guam. Ahí se establecerían las bases para atacar a Japón. Pero Arnold quería el bombardero antes de eso para probarlo. Arnold llegó a Wichita en marzo de 1944, esperando recibir más de 150 B-29. Él esperaba que los bombarderos estuvieran listos. Cuando llegó, le dijeron: "No estamos listos". Y para colmo añadieron: "No sabemos cuándo estaremos listos". El general explotó. Pero Arnold era un sujeto ingenioso y dinámico, un ejecutor. Y dijo: "Aunque sea en un 96%, pero tenemos que estar listos. Necesitamos este avión ahora". Así que él mismo trajo ayuda adicional, y a esto se le llama el milagro de Kansas. En poco más de un mes, fue capaz de tener sus aviones operando. Para el verano de 1944, las fábricas habían producido más de 50 B-29 por mes, y todos se dirigían hacia el Pacífico.
Habían pasado 2 años y medio desde el bombardeo japonés en Pearl Harbor. Las superfortalezas estaban llegando al Océano Pacífico por docenas y poco después por centenas. El B-29 era un avión hermoso. Yo entrevisté soldados que dijeron que se sentían como niños en la base, como si estuvieran lavando y encerando su auto. Pulían las alas para que brillaran. Era un avión majestuoso. Los pilotos tenían que controlar un avión enorme, lleno de combustible, lleno de bombas, blindado por todas partes. Al ser tan grande, requería un gran manejo. Imagínense la velocidad a la que tenía que despegar y a la que aterrizaba. Con los compartimientos para bombas llenos con las cargas más grandes de la historia, los B-29 recorrieron pistas recién construidas en una de las partes más peligrosas de la misión, el despegue. Se mecían en el aire y a todos los soldados en tierra se les erizaba la piel. Pero una vez en el aire, volando desde las bases en islas recientemente conquistadas, como Saipán y Tinian, el B-29 demostró que era un arma aérea que cumplía con su propósito. El avión podía mantenerse en vuelo durante 17 horas. Eso era crucial al volar sobre el Océano Pacífico repleto de tiburones. Volaban a 30.000 pies o 9.000 metros de altura y en invierno la temperatura era de 52 grados bajo cero sobre Japón. No part of the Japanese Empire is now out of our range. No war factory too remote to feel our bombs. The battle for Japan is now underway with full speed ahead. Y cuando la disputada isla volcánica de Iwo Jima cayó, a solo 1.100 kilómetros del territorio japonés, los P-51 norteamericanos entraron en batalla como aviones de caza escolta y naves de ataque. De 1945, la mayor parte de la Fuerza Aérea Imperial había sido destruida. Y los B-29 atacaban desde 1.500 metros, haciendo sus bombardeos más precisos y devastadores. Tokio estaba en ruinas. Pero el emperador de Japón, aún después de ver la destrucción con sus propios ojos, se negó a ordenarle a su ejército que se rindiera. La guerra en el Pacífico continuó. En mayo y junio de 1945, el ejército sufrió el mayor número de bajas ocurrido desde la Guerra Civil al tomar las islas de Okinawa. En Okinawa, los soldados del emperador y civiles soportaron un bombardeo implacable. Pero no se rendían. Los cálculos de cuántas bajas sufrirían el ejército y el cuerpo de Marines al desembarcar en las islas japonesas eran enormes. Cada soldado, marino y piloto en la Guerra del Pacífico había depositado sus esperanzas en el B-29 para lograr que la Armada Imperial japonesa se rindiera antes de una invasión. El punto de inflexión en la guerra fue un día sin precedente en la historia. El 6 de agosto de 1945, un B-29 nombrado Enola Gay
Voló 2.400 kilómetros desde la base en la isla de Tinian hasta Hiroshima. Soltó la primera bomba atómica, seguida por el bombardeo sobre Nagasaki el 9 de agosto. El 2 de septiembre, a bordo del acorazado USS Missouri, los japoneses se rindieron. No habría una invasión. La teoría del bombardeo estratégico había demostrado ser decisiva. La guerra había terminado. Pero el legado de la Segunda Guerra Mundial no serían las máquinas y armas construidas para pelearla. Los 12.000 B-17 y los 4.000 B-29 fueron instrumentos para la victoria. Pero pronto fueron eclipsados por tecnología aún más sofisticada e innovadora. El legado perdurable de la guerra es la industria que fue creada para construirlos. Las fábricas y plantas que fueron el arsenal de la democracia. Ellas se convirtieron en el motor industrial durante generaciones por venir. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.